Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio tiene 3 partecitas bien definidas, que están todas entrelazadas y que en el fondo dan un mensaje relacionado. Lo primero que hay que resaltar es la frase del medio, donde Jesús nos deja bien claro, porque lo olvidamos con mucha frecuencia, nos deja bien claro quién es el que tiene todos los hilos de la realidad y quién es el Señor de la historia. Todo me ha sido dado por mi Padre, dice Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto viene como un mensaje para nosotros que olvidamos, como sucedió en el Génesis, que olvidamos que quién es Dios y queremos ocupar su lugar. Serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Queremos ocupar el lugar de Dios siendo protagonistas de la vida. Y a eso va dirigida la primera frase. ¿Quién es el que conquista el corazón de Dios? ¿Quién es el que entra por la puerta estrecha, que es Jesús? Solamente entran los pequeños. Los pequeños en el Evangelio son aquellos que después de haberse golpeado con el fracaso, la frustración, la miseria, los pequeños son justamente los que no tienen éxito, los pobres, los marginados, aquellos que le va mal en la vida, aquellos que no lograron realizarse, el pecador sufrido de su miseria, que, en una palabra, aquel que después de haber buscado su felicidad en tantas cosas, descubrió el gran fracaso de no poder alcanzarla. Y vacío se abre levantando la mirada y buscando en Jesús llenar su corazón, su vacío. El pequeño es aquel que, vacío por su fracaso, tiene espacio y descubre y acepta la necesidad de Dios, de que Dios lo levante, de que Dios llene su vacío, de que Dios le dé aquello que no consiguió revolcándose en el barro y en las estructuras de este mundo. Ese es el pequeño. Y ese es el que entra por la puerta estrecha y a quien Dios le revela todo. El poderoso, el sabio, el prudente, representado acá, está muy marcado por aquel que confía en sus propias fuerzas, en sus capacidades, en sus talentos, que pone su seguridad en este mundo, en la infraestructura, en el éxito, en la economía, en su realización, en lo institucional, en las cosas, en las personas. Y no tiene espacio, porque está lleno de sí mismo, está lleno de cosas, está lleno de formas, y no tiene espacio para Dios. No tiene espacio para la necesidad, para sentirse pobre, para sentirse pequeño. Por lo tanto, Dios nos deja bien claro quién es el que tiene el poder de la realidad, todos los hilos, aunque Dios no se mueva con los criterios humanos, se mueve con los criterios de Dios, que no son los de los hombres. La forma de ejercer el poder de Dios no es como la de este mundo, pero eso no quiere decir que Dios no tenga el poder. Nos demuestra quién es el que tiene el poder y quiénes son aquellos que pasan por la puerta estrecha. Quiénes son aquellos que conquistan el corazón de Dios y tienen parte, comunión con el misterio del amor de Dios que vino y viene a traernos Jesús. Finalmente, en el tercer parágrafo de este Evangelio nos habla de aquello que nosotros
tenemos tan en cuenta, que es el sufrimiento humano. O mejor dicho, la salida al sufrimiento humano, la elevación, la grandeza, el sentido. Vengan a mí, dice Jesús, no a cualquier parte, vengan a mí aquellos que están afligidos. Esto nos relaciona directamente con una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Los afligidos son bienaventurados. Y es bueno preguntarse, así como uno se pregunta si estoy dentro de los pequeños o no, es bueno preguntarse si estoy dentro de los afligidos o no. Porque todos tenemos que sufrir, todos sufrimos, pero no todos somos sufridos. Y hay una gran diferencia. El que sufre nada más y no es sufrido, recibe un golpe de la vida y devuelve dos. Es aquel que frente a la humillación que nos lleva a la humildad, que la invitación es bajar nuestro copete, nuestros decibeles de autosuficiencia y de voluntad propia y de apoyarnos en nosotros mismos para abrirnos a algo más grande. Es aquel que al recibir el golpe se sube al trono de juez y se convierte en verdugo. Verdugueando a Dios, en primer lugar, se retira de los sacramentos, de la comunión con Dios, me retiro de todo. Es una forma de castigarle a Dios castigándose a sí mismo. Y después castiga, verduguea a aquellos que tiene más cerca y que son más débiles, los ancianos, los niños, los enfermos, los marginados, los pobres, los débiles, los sumisos, los más humildes. Ese es el que sufre, pero no es el sufrido, no es el afligido del Evangelio. El afligido del Evangelio tiene una característica muy particular. Recibe el golpe y acusa recibo. Se deja modelar por el dolor en el camino de la vida. Deja que el sufrimiento, en vez de rebelarse, levantándose en el trono del juicio y convirtiéndose en verdugo, más bien acepta, se abre y trata de descubrir la mano de Dios presente en aquello que aparentemente es un fracaso y es una frustración, como lo fue la cruz para Jesús. El afligido es ese, el afligido es aquel que frente a su pecado, a su miseria, a su debilidad, no dice, bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? Sigo como soy. No, dice, no lo quiero, me duele y lucho para crecer y cambiar, a pesar de que siga cayendo. Ese es el afligido y el agobiado del Evangelio, el bienaventurado, el que forma parte de la bienaventuranza. A ese que tiene espacio para Dios, como los pequeños, a ese que no confía en sí mismo y que ya gustó el sabor amargo del fracaso, que no le llevó a la felicidad, el sabor amargo del poder, que no le llevó a la libertad, tiene espacio y tiene suficiente vacío para que Dios lo llene. Pero tiene que abrirse y el afligido se abre. Vengan a mí, el que está afligido, el que no confía en sí mismo, el que necesita de Dios, aquel que se abre a la gracia en el camino de la vida y encontrará el alivio. ¿Qué es el alivio? ¿Qué es el alivio? El alivio es la comunión con una persona. Dice el Evangelio, aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán el alivio, el reposo, el descanso, la quietud. Cuando uno tiene espacio de humildad en su corazón y se abre a Jesús en su vida, su historia, su persona, no descansa, no se apoya, su seguridad no está puesta en sí mismo, en una institución, en una estructura, en una persona, en un gurú, en alguien que sea iluminado, en nadie.
pone su confianza, su seguridad, se apoya en Él y en Él encuentra así la luz y la fuerza que necesita. Pero también el alivio va por el lado de que cuando uno sufre así, de esta forma, su sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino que tiene sentido. Es decir, le lleva a algo más grande que el dolor mismo. Es como un padre y una madre que todos los días se levantan para ir a trabajar y lo hacen ¿por quién y para quién? Por amor a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Eso suprime el dolor? No, pero le da sentido. ¿Cuál es el sentido? El amor a los hijos. Ese amor a los hijos no suprime el dolor, pero le da una fuerza y un calor que si no existiera ese amor, entonces el sufrimiento sería fatalista, sería un fin en sí mismo. Sería algo doblemente doloroso para el que lo vive. Un cristiano nunca se queda con el dolor, lo trasvasa, lo traspasa, mira más allá. ¿Por qué? Porque sabe que detrás del dolor y detrás del sufrimiento, con el sentido del amor entregado con aquel que sufre, en aquel que sufre, que es Jesús, encontrará algo más grande que el dolor, la madurez, la libertad, el crecimiento. San Bernardo decía, a la humildad se llega por la humillación, y la humillación es dolorosa. No nos engañemos. Pero es necesaria, indispensable para alcanzar la humildad. Para llegar a la resurrección y a la vida, a la libertad y a la felicidad, tenemos que pasar por la cruz. Jesús nunca nos engañó. Pero ese pasar por la cruz lo hacemos en Él, con Él. Y además, con un sentido que lo dio Él, que nos lleva a la madurez, a la libertad, a algo más grande que el dolor mismo. Por eso, muy bien, termina este Evangelio diciendo, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Suave y liviana. ¿Por qué? Por Él, y nada más que por Él, que nos dio un sentido a nuestro dolor, nos acompaña en ese dolor mismo, sufre en y con nosotros, y desde dentro nos da calor, luz y fuerza. Jesús vino para enseñarnos este camino, y ojalá que tengamos la grandeza de ser pequeños, de ser los afligidos de las bienaventuranzas y del Evangelio, para que podamos así encontrar el verdadero reposo, la verdadera seguridad, la verdadera libertad que Él nos promete y que transita con nosotros.